Le seguimos creyendo a Dios. Le seguimos creyendo al Señor, al que todo lo puede, al que todo lo hace, que todo lo hizo en su tiempo. A pesar de todo diagnóstico humano, seguimos creyéndole al Señor. Pero no solamente es creerle a Dios, es decirle: Señor, gracias. Gracias, Dios. Porque hay muchos que le creen. Hay gente que dice: yo creo en Dios. Pero ¿cuántos son agradecidos con el Señor? Agradecidos por un nuevo día, por un nuevo despertar, por una nueva oportunidad de crecer en la palabra de Dios. Porque hay muchos que han podido amanecer, pero usted tiene una oportunidad divina. Dígale: crecer en la palabra de Dios. Hoy usted está aquí para crecer. Hablaba la pastora por 2 semanas de madurez, de la madurez de la iglesia. Y me fui con eso. Voy a predicar de madurez, pero me fui con esa inquietud. Porque si hay algo que nos debe hacer crecer, es su palabra. Cuando usted se adentra en la palabra del Señor, usted crece. Usted va a crecer en sabiduría, en entendimiento. Dígale que está al lado suyo: hoy no es un día cualquiera. Es un día para crecer en la palabra y en el propósito del Señor. No es un día cualquiera, iglesia. No es que me levanté y tengo que ir ahora a la iglesia. No. Sabemos que la iglesia somos nosotros. Pero hay un propósito marcado de Dios, que si yo recibo su palabra, yo puedo crecer en esa verdad y puedo crecer en el propósito del Señor, porque Jehová cumplirá su propósito en mí, en ti, porque somos esa tierra fértil donde el Señor riega su palabra y en su tiempo vamos a dar fruto. Amén. Bien, amados, yo quiero en esta mañana adentrarme en una palabra que tiene como título el Sermón del Monte: vivir el reino en la tierra. El Sermón del Monte. Y es vivir el reino donde en la tierra. No hay arriba cuando se pase lista. No cuando llamen tu nombre. No. Aquí en la tierra. Y posiblemente ya usted ha escuchado esta palabra sobre el Sermón del Monte. Pero dicen los expertos, ¿verdad?, que para tener o para retener, más bien un concepto, para que tú puedas retener un concepto, un hecho, ese concepto o hecho tiene que ser repetido en tu vida, o tienes que repetirlo por más de 4 veces para que eso se haga parte de ti. Es por eso que cuando usted va a clase, usted era estudiante, los estudiantes, los profesores repiten y enseñan un día, enseñan 2 días, porque es la forma. Y posiblemente usted dirá: ya yo escuché el Sermón del Monte, ya yo lo he escuchado, ya yo lo he leído, pero ¿dónde me quiere llevar eso ahora? Por eso tenemos que volver a escuchar los principios que Jesús trajo a la vida nuestra. Tenemos que volver a repasar para poder ser entendidos de esta verdad. Y en un hecho, ¿verdad?, como te dije, sugieren que lo escuchemos por más de 4 o 5 veces. Es por eso que el Señor le dice a Moisés en Deuteronomio estas palabras. ¿Qué palabras? Estas palabras que hoy te mando, se las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Se las repetirás. Y no es que el hombre inventó, los educadores inventaron eso, no. El Señor lo dijo. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés ¿a dónde? En tu casa, en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El Señor le estaba diciendo a Moisés: repítese, para que puedan encarnar esta verdad en su espíritu, porque es la única forma que podemos encarnar la palabra de Dios.
cuando es repetida en nuestros corazones, cuando es afirmada 1, 2, 3 y 4 y 5 veces en nuestra vida. Por eso hoy queremos traer esta palabra, el sermón del monte, pero vivir el reino, diga, en la tierra. Diga que está al lado suyo, ¿en qué número de repeticiones tú vas? ¿Cuántas veces te has repetido esta palabra? Posiblemente una, pero ¿qué has hecho con esa una? Posiblemente dos. Tu vida tiene que ir cambiando, y si es 3 o 4, ya tienes que haber crecido con esa palabra. Pero a veces recibimos la palabra del Señor, pero solamente la recibimos. Vamos a ver principios poderosos en esta mañana que queremos afirmar a la vida de la iglesia. Pero cuando miramos, iglesia del Señor, Mateo capítulo 5 al 7, que tiene como título el Sermón del Monte. Si usted abre su Biblia, va a decir el Sermón del Monte. Pero el Sermón del Monte es el corazón del mensaje de Jesús. Es el corazón del mensaje del mismo Jesús sobre cómo vivir como ciudadanos. ¿Cuántos son ciudadanos del reino de Dios? Amén. Así que Jesús trae esta palabra y nos enseña a vivir como ciudadanos del reino, pero diga, aquí en la tierra. Porque yo vivo como un ciudadano del reino, pero aquí en la tierra, para que el hombre pueda ver quién soy yo en Cristo Jesús. Y cuando Jesús trae esta palabra, no era una simple palabra de normas morales o una invitación radical para que el hombre viera, sino para que el hombre encarnara los valores del cielo, encarnar. ¿Qué dijo Adán? Ahora esta mujer es que huesos de mis huesos y qué, y carne. ¿Por qué? Porque encarnó, se hicieron uno. Y cuando tú recibes la palabra tiene que encarnar en tu vida, tiene que hacerse una en ti. Por eso cuando yo escucho o escuchamos esto del cielo, del reino, todo esto debe, diga, encarnar en mi vida, y no de una forma efímera, no de una forma solamente que llegó un domingo porque hoy me senté y escuché la palabra. No, tiene que ser que cuando yo salga de aquí, esa palabra sigue corriendo conmigo. Cuando yo esté en mi trabajo, esa palabra sigue fluyendo. Y si yo estoy en mi hogar, esa palabra sigue también fluyendo. Ese es encarnar la palabra, iglesia del Señor, en nuestra vida, diga, cotidiana. En nuestra vida cotidiana. La palabra tiene que reflejarse todos los días en nuestra vida, en esa vida cotidiana. Porque diga, estamos en un mundo que solamente exalta el poder, la riqueza y el ego. Eso es lo que el mundo enseña. El poder, que tenemos que tener poder, que tenemos que tener riquezas. Y no es que la riqueza sea mala, y por ahí vamos a ir también más adelante. Pero ¿qué enseña el mundo? Que tú tienes que ser poderoso, tienes que tener riqueza y el ego del hombre. ¿Dónde estoy yo hoy? Mira dónde están ellos. Eso es lo que exalta realmente el mundo. Pero cuando yo puedo vivir los valores del reino aquí en la tierra, yo puedo exaltarlo, diga, todos los días. Todos los días. Es por eso que el sermón del monte, este sermón que el Señor trajo a su iglesia o a su pueblo, diga, es la constitución del reino de Dios. Es la constitución del reino de Dios. Así como existe la constitución de la República de Panamá, que poco la hemos leído. Yo soy uno. Si busco un artículo, puedo decirlo cuando tengo una necesidad. Pero sentarme realmente a leerlo, nunca lo he hecho. Pero cuando tú escuchas el sermón del monte, es la constitución del reino de Dios. ¿Por qué? Porque en ese mensaje el Señor trajo principios poderosos sobre humildad, transparencia, coherencia, respeto, todo lo que puedes buscar en el sermón del monte.
¿Qué más? Fidelidad, integridad, desprendimiento, donde yo me puedo desprender de lo que yo tengo, porque sé de quién vino a mi vida. Todos esos principios están allí, y sobre la ética de la vida de un hijo de Dios. Por eso hoy vamos a ver principios poderosos, amados. Posiblemente ya los escuchaste una vez, pero solamente lo has oído, pero no lo has puesto a hacer. Y hoy yo quiero llevarte a través de esta palabra, donde podemos leer en Mateo 5, 1 al 5. Vamos a leer 5 versos cortos para entrar más adelante, pero me gusta cómo empieza Mateo. Y yo creo que usted se comienza a imaginar este escenario del Señor. Voy a bajarme un momento. Yo me imaginaba esta palabra, y dice la Escritura que cuando Jesús vio a la multitud, y yo puedo pensar que Jesús venía caminando, venía en su trayectoria, ¿verdad?, con los discípulos, pero dice la palabra que cuando Jesús vio, diga, hay que ver a la gente. Hay que ver a la gente. Yo tengo que ver a la gente a la cara. Cuando Jesús vio, ¿a quién? A la multitud. Porque a veces hablamos con la gente, no la vemos a la cara. Yo no sé qué nos mira, porque los ojos revelan muchas cosas. Y Jesús dice, cuando vio a la multitud, entonces dijo, wow, acá hay algo. Esta gente tiene una necesidad de algo. Tiene necesidad de una palabra. Entonces dice que Jesús subió al monte. Subió al monte cuando ya vio a la gente. Y dice la Escritura, entonces subió al monte y se sentó. Yo no me voy a sentar, voy a quedar parado. Pero dice que Jesús se sentó en el monte. Entonces sus discípulos se le acercaron. Y él comenzó, diga, ¿qué empezó a hacer? A enseñarle a la gente. Cada vez que usted viene, ya sea martes, en la célula, domingo, usted viene a ser enseñado en la iglesia. Usted viene a ser enseñado. Tiene que tener un corazón enseñable. Tiene que venir dispuesto. Usted dice, voy el domingo, voy el martes, voy a la célula, pero voy a ser enseñado por la palabra, porque quiero crecer en esa verdad de Dios. Y dice la Escritura que entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarle diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y sigan estudiando en su casa, porque no vamos a tocar todo. Y esta palabra sigue corriendo, porque esto no fue un discurso político. Jesús no subió a hablar, a decir, miren pueblo colorense, no. Fue a apuntar directamente al corazón del hombre, porque vio sus rostros. Había gente que estaba llorando. Había gente que dice la Escritura que era pobre en espíritu. Había gente allí que necesitaban consolación. Pero eso solamente se logra cuando yo te puedo ver a los ojos. Cuando yo tengo un encuentro contigo cara a cara, yo puedo saber de qué tú tienes necesidad. Y a veces yo no sé de qué tiene necesidad fulano, porque si no me siento con él o con ella, yo no puedo saber qué es lo que tú tienes. Entonces Jesús los miró, dice la Escritura, como te dije, porque él sabía que no era un discurso político ni una simple enseñanza moral. Era un mensaje, diga, transformador, que confrontó las estructuras de ese tiempo religiosa, porque la gente decía, wow, ¿quién es este? Y confrontó todo un sistema religioso, pero también confrontó la vida de aquellos que estaban escuchando.
Y eso es lo que hace la palabra con nosotros hoy. Tiene que confrontarme, tiene que confrontarnos a nosotros. Y no solamente confrontarme, tiene que desafiarme ahora a hacer algo diferente. Porque cuando yo recibo la palabra, claro que me confronta, pero me tiene que llegar al otro estado, hacer cosas diferentes. Si yo iba a un camino, tengo que devolverme. Tiene que confrontarte y desafiarte. Pregúntale al que está al lado suyo, te está confrontando y te está desafiando la palabra del Señor. Porque no solamente confrontó a los religiosos, sino a la gente que estaba sentada allí escuchando la palabra de Dios. Y hoy nosotros, iglesia, eso nos da principios poderosos que deben ser aplicados no solamente como transformación de vida en el hombre o en la mujer, sino en cada ambiente donde tú estés, en tu casa, en tu barrio, donde tú estés. Esa palabra tiene que también transformar ese ambiente, tiene que transformar todo donde tú estés, porque ahora tú tienes una palabra que te confronta a ti y te desafía a ti. Si yo sé que en mi casa no se está caminando como es, yo tengo una palabra, yo tengo que ahora ir allí, porque esa palabra tiene que irradiar a los que me rodean. Porque no solamente podemos quedarnos como oidores. Yo no quiero explicarte, o exploremos más bien, principios poderosos. Y el primer principio es el carácter del ciudadano del reino. El carácter del ciudadano del reino, su carácter. Y dice que las bienaventuranzas son el fundamento del carácter de un hijo de Dios, porque cada una de ellas revela una actitud digna del corazón. Del corazón, cada una de las que vimos y las que usted puede seguir leyendo en su casa, cada una me va a mostrar a mí la actitud del corazón del hombre y el mío propio. Pero dice que ese fundamento, ¿y qué es un fundamento? Algo que cuando yo lo pongo, yo sé que puedo construir sobre eso. Y le explicaba a mi hija sobre ese fundamento, porque veníamos la semana pasada, creo que para Davis se está haciendo como 3 puentes, están arreglando la carretera ahí por Ciudad del Sol. Y ella me preguntaba, ¿esos pilotes para qué son? Yo le decía, ese es el fundamento. Eso lo agarran, lo comienzan a enterrar hasta que toque tierra firme, y sobre eso entonces va la estructura. Porque si no tiene un buen fundamento, ¿qué sucede? Se va a caer. Y cuando yo entiendo, ¿verdad?, que las bienaventuranzas son el fundamento del carácter de un hijo de Dios, yo puedo entonces caminar confiadamente. Por eso el Señor dijo, bienaventurados, diga, dichosos. Eso es lo que Jesús dijo. Son dichosos. Son dichosos aquellos que el mundo considera fracasados. Porque el mundo te ve como un fracaso, pero yo te veo en victoria, dice el Señor. Los pobres en espíritu, los que lloran, los de limpio corazón, los pacificadores, los misericordiosos, porque de ellos, dice el Señor, es el reino de los cielos. Iglesia, ser bienaventurado es saber, uno, que el reino empieza cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. Allí empieza el reino del Señor. Cuando yo puedo entonces reconocer mi necesidad de Dios, porque la humildad es la puerta de entrada del Señor. Ahí empieza el reino. No cuando tú te bautices, no cuando tú vengas 5 clases, no, inmediatamente. Dice, el reino empieza cuando tú reconoces tu necesidad de Dios. Cuando yo puedo reconocer que necesito al Señor en mi vida, allí empieza el reino de Dios. Por eso dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye
mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Diga: necesidad del Señor. Allí empieza el reino de Dios. Cuando yo puedo reconocer que tengo una necesidad del Señor, necesito a Dios en mi vida, y yo sé que inmediatamente voy a poder yo entonces tener entrada en su reino. No después que el Señor le dijo al malhechor que estaba al lado suyo, cuando estaban en la cruz, que hoy mismo él estaría con él. No mañana ni 5 días, no, hoy. Entonces, pues yo reconozco que tengo una necesidad del Señor, inmediatamente, pero tiene que ser con un corazón humilde, porque esa es la entrada del Señor. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. ¿A cuántos del Señor? Yo no sé cuántos hoy han venido a este lugar por primera vez, invitados posiblemente. Ven, te voy a llevar. Quiero decirte que el Señor está a la puerta de tu corazón y Él está llamando. Por eso dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta. Hay 2 acciones que vamos a ver más adelante: oír y hacer. Y abre la puerta, porque hay muchos que no escuchaban la voz de Dios, pero han abierto su corazón al Señor. Hay muchos que pueden venir domingo a domingo y escuchar la palabra de Dios, pero no abren su corazón a esa palabra para ser transformado en su ser interior. ¿Qué tiene que ser transformado en tu vida por medio de la palabra? ¿Qué tienes que abrir para que esa palabra tome vida en ti y te transforme todo tu ser, aún siendo hijo de Dios? Porque hay cosas en nuestra vida que todavía no hemos abierto al Señor, cosas que no hemos abierto al Señor. El Señor conoce esta parte mía, aunque Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe, pero Él está esperando que yo me abra, que yo me abra delante de Él. Por eso Él dice: yo estoy a la puerta, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre esa puerta, entraré a Él. En esa circunstancia que hoy estás atravesando, en esa condición que hoy tienes. Estábamos la semana pasada, algunas de las parejas, en un seminario, y había uno de los pastores que estaba exponiendo, tenía un problema, tuvo un problema en su momento con la pornografía, era adicto a la pornografía. Y él decía esto: la única forma de poder salir de esto es cuando yo reconozco delante del Señor mis circunstancias. Y claro, Dios pone hombres para que puedan ayudar, pero él tuvo que reconocer, entregarle su problema al Señor, tuvo que abrirse. Y era un pastor y se montaba y predicaba todos los domingos, pero tenía una condición. Por eso, ¿qué condición hoy tú puedes tener? No es solamente para el nuevo. No, Él dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, en medio de tu circunstancia, iglesia. Es por eso que no se trata de aparentar perfección. Tú no puedes aparentar perfección. Hay mucha gente que dice: yo estoy perfecto, me veo sano, pero por dentro algo me está carcomiendo. No es decir estoy perfecto o la perfección está en mi vida, sino reconocer nuestra dependencia de Dios. Ahí está el carácter de un ciudadano de Dios que reconoce su dependencia del Señor. Ese es el carácter. Porque yo puedo reconocer ahora, Señor, delante de ti, que tengo esta condición, que estoy luchando con esto, que estoy peleando esta batalla y sé que no la voy a ganar sin ti.
Es reconocer. Por eso el reino empieza cuando reconocemos nuestra necesidad. Ya hay que reconocer, iglesia. Un ejemplo rápido: Elon Musk. ¿Quién lo conoce? ¿Usted lo conoce? Bueno, ahí está. Este hombre, creador de Carlos Tesla, es considerado, dice, uno de los empresarios más ricos del mundo. Pero, porque no estoy exaltando lo que él tiene, quiero poner la posición de sus bienes delante del Señor. Pero si este hombre no reconoce y mantiene una actitud de dependencia a Dios en cada decisión que él tome, no puede vivir la bienaventuranza. No lo podrá hacer, ni con todos los millones del mundo, ni con todos los millones que él pueda tener. Y usted puede leer la historia de él. Tiene un hijo que no sé si es, pero tiene sus condiciones, pero no ha reconocido delante de Dios. No tiene una dependencia del Señor, porque depende de lo que tiene. ¿Y cuántos de nosotros a veces dependemos de lo que tenemos y no dependemos del Señor? Por eso te digo, si él no reconoce y mantiene una actitud de dependencia en cada decisión que tome, no puede vivir la bienaventuranza. En otras palabras, que dice el salmista David en el Salmo 1 al 3: bienaventurado, dice David, dichoso el varón que no anduvo en consejo de ¿qué? De malos, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, sino que en la palabra, en esa palabra, en su delicia se deleita, medita en ella de día y de noche. Me deleito en la palabra, medito en esta palabra día y noche. Pero dice en la escritura en el 3, será como que árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja, dice, su hoja, iglesia. Pero ¿sabes por qué la hoja no cae? No por lo que tienes, tu hoja no va a caer, no por lo que tú eres, como hombre o mujer, el título que tengas, médico, doctor, abogado, ingeniero, no, ama de casa, no es por lo que tú eres humanamente, sino por tu dependencia en el Señor. Por eso tu hoja no cae, y todo lo que tú haces tiene garantía que vas a prosperar, porque dependemos, sí, dependemos del Señor. Y como yo dependo de Dios, yo sé que mi hoja no va a caer. Mi cabello se puede haber caído, pero mi hoja no va a caer, porque yo dependo del Señor. Y todo lo que yo haga, todo lo que hagamos en el Señor va a prosperar. Dígale que está al suyo, vamos a prosperar, porque dependemos del Señor. Dependemos de Él. Nuestra dependencia está en Cristo, amado. Ese es el carácter de un ciudadano del reino: andar en el camino del Señor, deleitarse en su palabra, pero sobre todo mantener una actitud de dependencia de Dios. Yo ando en su palabra, ando en el camino, sí me deleito en esa palabra, pero yo sé que no soy yo. Tengo que seguir dependiendo. Mañana dependo del Señor, pasado mañana dependo del Señor. Donde yo esté, tengo que seguir dependiendo del Señor, porque somos árbol plantado, iglesia. Ese es el carácter de un ciudadano del reino, aquel que sabe que su dependencia está en Cristo, no por lo que tiene, no, ni por el trabajo que tenemos, no, porque eso me lo dio el Señor. Aún en eso el Señor se plació de abrirme las puertas para poder entrar al lugar donde tú estás hoy. Pero es el Señor. Diga, mi dependencia está en el Señor. Segundo principio: la ética del reino es lo que somos
lo que somos. Esa es la ética del reino, lo que somos. Y Mateo 5, 13 al 14 dice: ustedes son ¿qué? Sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle, pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Todo eso Jesús se lo decía en el sermón del monte. Solamente estoy trayendo unos principios, pero usted puede leerlo todo, del 5 al 7, y encontrará verdades poderosas que alinean la vida del Hijo de Dios. Pero dice el Señor que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Escuchen, amados, la ética del reino de Dios es profundamente contracultural y transformadora. Y cuando digo contracultural, porque va en contra de la cultura del mundo. ¿Qué dice el mundo? Su cultura. Hombre con hombre, para ellos está bien. Mujer con mujer, está bien. Esa es la cultura de este tiempo. Pero cuando tú y yo entendemos que esa ética del reino de Dios es contracultural y transformadora, porque no se basa en normas, diga, humanas. Hoy tenemos que decir, hay que aceptarlos. Ellos, hay que aceptarlos, déjenlo. No, la cultura del reino de Dios dice hombre, varón y hembra. Eso es lo que dice la cultura del reino. Entonces, la cultura, ¿verdad? La ética del reino es contracultural. No se basa en normas humanas ni en conveniencias sociales. ¿Por qué? Porque me conviene socialmente que esto sea así. Porque si no, ¿qué dirán de nosotros? Que digan de nosotros lo que quieran. Porque yo sé lo que Dios ha dicho de mí. Que digan de nosotros lo que tengan que decir. Porque yo sé lo que Dios ya dijo de mí. Tenemos que tener el carácter, un carácter de Cristo, iglesia. Una ética que nace, diga, en un corazón regenerado. En un corazón regenerado. Si tu corazón no ha sido regenerado, tú no puedes abrazar la ética del reino. Por eso él dijo en Ezequiel que nos daría ¿qué? Un corazón de carne, y va a quitar el corazón de ¿qué? De piedra. Él va a regenerar ese corazón. Él no va a ser nuevo. Y la ética del reino requiere un corazón regenerado para manifestarse en acciones de ¿qué? De amor, justicia, misericordia divina. Porque ahora mi corazón está regenerado. Antes no había misericordia, no existía amor, porque vivía con la cultura, diga, del mundo. La ética, por eso la ética del reino rechaza, diga, el engaño. Rechaza el engaño, la manipulación y la hipocresía. Jesús enseñó que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y cuando hay ética del reino en tu vida, cuando tú tienes que decirle sí a alguien o no, tú sabes por qué lo estás diciendo. Le voy a decir sí, pero no voy a hacer nada. O le voy a decir que no, pero me voy a ir por acá. No. Rechaza el engaño, iglesia. Aún decir sí a algo que no vas a cumplir es engañar, es mentir. Rechaza el engaño y la manipulación. ¿Cuánta gente dice, si tú me haces esto, te doy esto? Eso es manipular, iglesia. Y a veces pensamos que son cosas tan sencillas allí, y manipulamos posiblemente a nuestros hijos, o a nuestras esposas o esposos. La manipulación no es de Dios, iglesia. No es de Dios, y la hipocresía menos.
Estoy viendo a vieja, pero tú sabes qué, no la soporto porque tú sabes, tengo que. Soy bien hipócrita. No le digo, tengo algo contra ti, pero vamos a aceptarlo y vamos a ver qué podemos llegar a hacer, pero no voy a estar de hipócrita, amados. No es ética del reino de Dios. Lo rechaza. Por eso Jesús enseñó que nuestro sí, diga sea sí, y nuestro no, sea no. Porque somos sal, diga, y luz. Y nuestra influencia en el mundo es mayor, iglesia. Nuestra influencia es mayor. Jesús lo dijo, ustedes son sal y luz del mundo. Por eso la presencia de los hijos de Dios debe marcar, diga, la diferencia. Debe marcar la diferencia. Yo no sé, pero su presencia donde usted vaya tiene que marcar la diferencia. Tiene que marcar la diferencia. Porque fuimos llamados a influenciar, no a imitar el mundo. Y esto con nuestros jóvenes más. Aunque los mayorcitos también. Pero nuestros jóvenes hoy se ven envueltos en un sistema que los quiere hacer retroceder a su llamado. Y tú eres la diferencia donde estás. Y ahí está donde está Samuel por allí. Y él sabe que se lo decimos todo el tiempo. Usted sabe que él está con el árbol unido. Y hay muchachos, y hay muchachos. Pero siempre se lo decimos, tiene que marcar la diferencia aquí. Porque hay de todo, usted sabe, el fútbol tiene muchachos de barrio, con pensamientos totalmente diferentes. Pero siempre decimos, tú fuiste llamado a influenciar, no a imitar al mundo, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Eso es un hijo de Dios que puede influenciar en el mundo. Es sal, es luz. Fuimos llamados a influenciar en este mundo, iglesia, porque la presencia de un hijo debe marcar diferencia. Tiene que marcar una diferencia. La gente tiene que ver que hay algo diferente en nosotros, donde quiera que vayamos. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo. No es solamente ustedes son sal, ustedes son luz, suena bonito. No. Tiene que haber una diferencia en ustedes. Donde tú llegues, tiene que marcar, porque fuimos llamados, diga, a influenciar, no a imitar el mundo. Y a veces queremos imitar al mundo, porque yo quiero que me vean para aceptarme, que te acepten como tú eres. Si te quieren, te van a aceptar como tú eres, así como tú eres. No hay que hacer nada diferente, porque todo ya Dios lo hizo en tu vida. Yo no tengo que reinventar la rueda, porque ya la rueda fue hecha. Yo tengo que caminar ahora conforme al propósito de Dios. Por eso, como jóvenes, nuestros jóvenes de esta casa, tú fuiste llamado a influenciar, no a imitar al mundo. Que ellos, tus amigos, se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Ya sea en tu trabajo también, ya sea en el colegio, ya sea en tu familia, en tu vecindario. Nuestra conducta debe ser como un faro que apunta, diga, a Cristo. Ese faro que apunta, que señala. Cuando usted viene al camino, usted ve el faro que da la dirección, dice, por aquí es el camino. Entonces, nosotros debemos ser ese faro que apunta a quién, a Cristo. Que la gente sepa que hay un camino, diga, al Señor, que transforma vida, que nos hace ser luz, que nos hace ser sal. Por eso, cuando un hijo de Dios, un ejemplo rápido, y no estoy en contra de eso porque sé que lo hemos hecho, lleva su palabra, ya sea en su lugar de trabajo, su oficina,
y participa, está bien, porque está haciendo influencia allí. Pero un hijo de Dios no necesita estar levantando la voz en el lugar de trabajo y maldiciendo a nadie. No, porque lo que la gente quiere ver en ti es tu integridad. Que cuando tú muestras esa integridad, la gente dice: wow, con eso ella me transformó. Porque pensamos que llamándole la atención a la gente, recuerden, él no tiene la vida, él está muerto. Te toca así predicar a Cristo que puede resucitarlo, pero no llamar la falta a la gente en público. Te van a morir, eres un condenado. Tenemos que saber quiénes somos en el Señor y a qué Dios nos llamó. Primeramente a vivir con integridad, porque la gente puede decir, y eso que ella dice, mira cómo participa en esto, y la veo hablando, que cuando la gente vea que ese grupo está haciendo algo diferente y tú estás haciendo esto, dice, ella es diferente, él es diferente. ¿Por qué? Es la forma de vivir, iglesia. Tu forma de vivir es la que va a hacer que la gente se pueda volver al Señor. Lo tercero, la espiritualidad del reino. Esa espiritualidad del Señor, del reino. Jesús sigue conduciendo al pueblo, a esa gente que él miró a los ojos. Y ahora Jesús le dice en Mateo 6, 5 al 6, cuando ores, no seas como los hipócritas. Mira lo profundo del Señor, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, tú, iglesia, tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? En público. Jesús va directo contra ellos, porque él sabe que la espiritualidad del reino no es una teoría, iglesia, ni una doctrina abstracta. Es una vida, como te dije, encarnada. Es una vida que se encarna en nosotros, en ese latido del corazón. Y meditaba en esto porque decía, cuando tú te enamoras, te haces novio, seguimos enamorados. No quiero que me malinterprete mi esposa, seguimos enamorados, pero cuando llega ese primer momento, hay un latido, ¿verdad? Algo late con esa persona, pasa al lado tuyo, y tú dices, wow. Y las mujeres lo pueden decir, cuando pasa el hombre, dice, wow, ese es el hombre, ese es, porque hay algo que lo quiere hacer uno, como dice el Señor, que Él se encarne en mí, yo me encarne en ella. Por eso la espiritualidad, cuando tú eres un hombre, una mujer del Espíritu, tú puedes manifestarlo, porque esa vida del Espíritu se encarna en ti. Ahora es manifestada. El latido de tu corazón se sincroniza ahora con el amor de quién? Del Padre, con el amor del Señor. Se sincroniza, así como se sincronizan los novios, los esposos, porque es un solo latido ahora. Porque cuando estoy cerca de ella, mi corazón late y el de ella late también. Pero cuando estoy en el Señor y tengo esa sincronía con el Padre, ahora ese corazón mío late igual que el del Señor, late igual que el de Cristo, y dice, somos uno, porque hay un espíritu ahora que nos une. Y esa es la espiritualidad del reino. No es una teoría, iglesia, no es lo que dicen los hombres, no, es una realidad, es una vida que se encarna en nosotros.
Y eso es lo que vive un hombre y una mujer de Dios. Ese latido que se escucha con claridad en el silencio sagrado. Cuando la gente dice, wow, aquí hay algo. Porque hay una unidad con el Padre. Hay algo en el Padre. Y cuando Jesús enseñó a orar, Él nos dio fórmulas para impresionar. Decía la pastora la semana pasada esto, creo que fue la semana o no, cuando ella hablaba una parte de esto, que mucha gente dice, yo no sé orar, yo no puedo pararme a orar. Era la semana pasada. Y decía, si tú estás en la palabra, esa palabra va a fluir de ti. Tú no necesitas, no, tú vas a orar en el Espíritu, porque la palabra se ha encarnado en ti, y esa palabra va a fluir ahora en tu oración. Por eso, cuando Jesús enseñó a orar, Él no dio fórmulas para impresionar, no, yo voy a impresionar ahora, no, sino caminos para encontrarnos con Él. Él dijo, entra en tu habitación. Nos dio fue un camino. Entra en ese momento, entra en esa habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Ahora usted no se va a quedar en casa los martes. No, porque el pastor ahora dijo que Jesús dijo que entráramos ahora en nuestra habitación. Así que el martes yo me quedo en mi habitación orando. No, tú estás aquí y tú entras en esa habitación con el Padre. Tú estás aquí porque es un momento tuyo con el Padre. Por eso el Señor Dios nos dio caminos. No nos dio, wow, ahora yo voy a hacer de que más horas. No, tú tienes la palabra encarnada, iglesia. Por eso la oración íntima es el lugar donde tu alma se desnuda con el Señor. Me desnudo. Dice, es toda una relación amorosa. Porque cuando hay una relación íntima entre el hombre y la mujer no se va a desnudar en cualquier parte, ni el hombre tampoco. Pero cuando hay una relación íntima entre ese hombre y esa mujer, entonces yo puedo desnudarme. Cuando el hombre se casa, la mujer se casa, hay un celo, hay un miedo. Pero cuando ella entiende que ahora son uno, y en esa intimidad, ella puede descubrir todo su cuerpo. Igual el hombre delante de su esposa. Por eso dice, la oración íntima es el lugar donde tu alma se desnuda sin miedo. Se desnuda sin miedo delante del Señor. Me muestro como soy. No hay máscaras, no hay apariencias, solo tú y Dios. No hay máscara, iglesia. Estoy delante del Señor y me desnudo en esa oración íntima delante del Padre. Y puedo mostrarme y decirle, Señor, mi condición hoy está aquí. Hoy estoy caminando en este pedregal. Hoy estoy sufriendo de esta condición. Transforma mi ser. Y es allí donde el reino se revela, en esa intimidad, no como un poder externo, porque no es alguien que viene de afuera, diga, viene de adentro. Viene de adentro. No esperes que nosotros aquí, ahora yo voy a orar por ti y un poder. No, es de adentro. Es intimidad con el Señor. Allí empieza entonces a florecer. Es el poder de adentro, esa presencia transformadora que ahora toca lo profundo de tu ser. Pero solamente se puede lograr en la intimidad con el Señor, en esa oración íntima con el Padre. En esa oración no es confesarte, no es ir, voy a confesar, no, es poder orar. Entra en tu habitación, entra en ese momento con el Señor. Y yo puedo entrar en ese momento aquí los martes, porque es Dios
conmigo obrando allí. Y estoy orando al Padre, creyendo que ahora lo que estoy, la condición que puedo tener, que estoy atravesando, sé que será transformada. Es por eso, iglesia, en esa oración íntima, el reino se manifiesta con comunión, no como conquista. Sí, porque yo no voy a conquistar el reino. Ahora yo tengo comunión con el reino de Dios. Se va a manifestar como comunión, no como conquista. Lo otro, que en esa oración íntima, la voluntad de Dios se abraza, no se negocia. Porque a veces queremos negociar con el Señor. Estoy orando, pero Señor, por aquí, Padre, por aquí. Y quiero dirigir la oración a lo que yo quiero. Por aquí, Señor. Tú ves esa muchacha. Ella es. Y ella no es. Entonces, la voluntad de Dios se abraza, amado. Dios dice, por ahí no es. Digo, perdón. Por ahí no es ese negocio o eso. No es. Por más que yo pueda tener claridad humana, Dios dijo, eso no es. Entonces me toca ¿qué? Abrazar esa voluntad de Dios y no negociar. Y lo otro, que en esa oración íntima la identidad se afirma, no se pierde. No se pierde. No se pierde porque yo no voy a salir corriendo. Yo no voy a dejar de ser hijo. Esa identidad ahora se afirma porque yo sé quién yo soy en el Señor. Porque en esa oración íntima Dios me muestra que soy hijo. No fulano de tal, no el título que tengo. Soy hijo. Diga, somos hijos. 4. Vamos a ir. En el reino de las riquezas se hereda. En el reino de Dios somos ¿qué? Hijos. Y podemos heredar. Mateo, vamos bajando. Mateo 6, 19 al 21. Dice Mateo, no amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones, dice, donde los ladrones entran a robar. Más bien amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Pues donde está tu riqueza, allí estará también ¿qué? Tu corazón. Donde está tu riqueza. Esa es la versión Dios habla hoy, ¿verdad? Porque otra dice un montón de tesoros. Pero me gustó esta, porque dice donde está. Donde está tu riqueza, allí está también tu corazón. Amados, en la Biblia, en la Escritura, heredar implica recibir algo que no se ha ganado. Sí, porque no te lo has ganado, sino que se ha otorgado por pertenencia familiar. Vamos a heredar, sí, no me lo daré, sino porque soy hijo, ¿verdad? Tengo derecho a la herencia. Y en el reino de Dios, esto significa que somos hijos de Dios y por lo tanto ¿qué? Coherederos con ¿quién? Con Cristo, amado. Coherederos con Cristo. Es por eso que las riquezas en el reino, o del reino mejor dicho, son vida eterna. No el tesoro que Dios te va a dar, no. Esa herencia, esa riqueza, son vida eterna, paz. ¿Cuánta gente anhela tener paz? Justicia, comunión con Dios. Y no se compran ni se conquistan, se reciben ¿por qué? Por fe. La vas a recibir por fe.
Porque ahora soy heredero, sí, pero porque tengo la fe de Cristo para creer. Por eso hay otros que no pueden tener esa comunión con Dios, ni pueden tener esa vida del reino que dice que da paz, paz en medio de la tormenta, paz en medio de las circunstancias. Tengo paz, pero ¿por qué la tengo? Porque es la herencia de los hijos. ¿Y cuántos son hijos aquí? Tú tienes una herencia en el Señor. Tú tienes una herencia en el Señor. Y esa herencia Él te da tu paz, te da tu comunión, te da la justicia. Muchos esperamos el tesoro físico, pero Dios dice: yo tengo algo mayor que lo físico. Tengo esa vida. Y en virtud de eso, Jesús afirma que donde está nuestro tesoro, allí estará también ¿qué? Nuestro corazón, amados. ¿Dónde está tu tesoro? Si tu tesoro está en lo material, tu corazón estará atrapado, diga, en lo terrenal. Si está en lo material, está atrapado en lo terrenal, en lo de la tierra. Pero si tu tesoro está en el reino de Dios, tu corazón estará alineado con lo eterno. Alineado con lo eterno. Fíjense que si está aquí en la tierra, estará atrapado en lo terrenal. ¿Cuánta gente vive atrapada en lo terrenal? Porque han puesto sus riquezas en el mundo y todavía están atrapados, que no pueden salir en circunstancias. Están atravesando, pero cuando yo alineo, ¿verdad?, ese tesoro, esa riqueza en el reino de Dios, mi corazón estará alineado en lo eterno, en esa eternidad del Padre. Por eso, ¿qué es lo que dice o expresa Marcos del joven rico? Usted conoce la historia, pero Marcos trae algo poderoso, porque aquí había algo, una lucha de este joven de poder despojarse, porque no entendía que si él ponía sus tesoros en el reino, su corazón estaría alineado al eterno. Y en Marcos, el joven rico dice que se acerca a Jesús, se acerca, ve a Jesús y dice, se le acerca a Jesús y le pregunta de forma sincera: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él iba con el pensamiento que todo lo puedo comprar. Entonces Jesús le dice, o le recuerda los mandamientos, y el joven responde que él lo ha cumplido todo. Todo lo he cumplido, todo lo he hecho. Vengo todos los domingos, voy a la célula, estoy los martes. Todo lo he cumplido, Señor. Todo lo he hecho. Es más, vengo a las reuniones de los hombres, y si me llaman para otra, ahí estoy. Vamos a actualizarlo a nuestro tiempo. Todo lo he cumplido. Vengo a las reuniones de las mujeres, no fallo una reunión de las mujeres, estoy allí, estoy en los jóvenes. Todo lo he cumplido. Todo lo he hecho como un rito. Y Jesús le dice, o lo confronta, lo mira y le dice: una cosa te falta. Luz, mira, una cosa te falta. Una cosa te falta, Luz, mira. Un ejemplo, a la hora de decir, quiero que le falta a la hermana Luz, mira. Pero él le dice: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes. Anda, entrega, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Dale a los pobres y tendrás riquezas en el cielo. ¡Wow! Esa matemática no cuadra, dice el joven.
¿Cómo yo voy a dar todo lo que tengo y voy a tener riquezas? Si yo doy todo lo que tengo, humanamente, me voy a quedar ¿qué? Sin nada. Humanamente, porque él no estaba pensando en el espíritu, él estaba en lo terrenal, él no estaba alineado al reino de Dios, su pensamiento estaba en lo terrenal. Jesús le dice: anda y vende, dale a los pobres y tendrás riquezas en el cielo, luego ven y sígueme. El pensamiento de este joven no estaba en el reino de Dios. Y te dije en el principio, si tu tesoro está en el reino, tu corazón estará alineado ¿qué? A lo eterno. Pero si tu tesoro está en lo material, tu corazón estará atrapado ¿qué? En lo terrenal. Y este joven estaba atrapado ¿dónde? Diga, en lo terrenal. Porque su corazón estaba alineado a lo del reino del Señor. Este joven cumplió con todo, iglesia. Cumplió con todo lo que tenía que ser demandado en ese tiempo. Cumplió con asistir, cumplió con venir, cumplió con estar en todas las reuniones, como te dije. Y así sucede con nosotros también. Somos cumplidores. Domingo, martes, jueves, hago visita los miércoles, estoy en todas las reuniones, sea hombre, sea adolescente, sea mujer, sea niño. Estoy cumpliendo con todo humanamente. Y este joven estaba atado. Y yo puedo estar cumpliendo con todo y seguir atado a mis riquezas. Porque estoy cumpliendo humanamente. Jesús no le pidió dinero a este joven, le dijo: da a los pobres, da a los pobres. Esto era para probar si estaba dispuesto a poner a Dios primero. Y a veces nos cuesta poner a Dios primero, porque estoy pensando, diga, en lo mío. Yo sé que no voy a escuchar mucho amén, porque este joven está pensando en lo suyo, no estaba alineado, y era un joven que había cumplido con todo. Quiere decir que era un joven que entendía la palabra, pero sus riquezas no estaban alineadas al reino, no estaban alineadas al Señor. Iglesia, cuando nos desprendemos de lo que tenemos para dar, eso habla de un corazón agradecido. Cuando yo me puedo desprender, y este joven no tenía un corazón agradecido, porque dice que se entristeció y se fue. ¿Y cuánta gente se entristece? Hijos, no voy a decir gente, porque la gente no entiende la verdad de Dios. Hijos que se entristecen porque tengo que dar. Tengo que apartar mis riquezas y entender que mis riquezas son del reino y son vida eterna. Sucede con nosotros hoy. Sucede en la iglesia del Señor hoy. Sucede con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Cuando le damos a Dios, usted sabe qué sucede. Cuando tú le das a Dios con un corazón sincero, con un corazón de dador, porque dice Pablo que Dios ama al dador que alegre. Tú le das con alegría. Este joven no entendió el principio del dar. No entendió el principio. Dice: dale a los pobres y tú tendrás. Pero él pensó: si le doy, me quedo sin nada. Y es triste, amados, que cuando como iglesia del Señor, estos principios, por eso te dije,
El sermón del monte, ahí es toda la constitución del reino. Y Jesús habla de todo allí. Habla del divorcio, habla de todo. Pero no me da tiempo para traer toda esa palabra. Pero sí lo que Dios ha puesto en mi corazón. Por eso el Señor dice: hey, yo amo al dador alegre, aquel que no da por tristeza, sino da por alegría. Por su parte, iglesia, dar con alegría nuestros diezmos, ofrenda o proyecto en mi casa no es perder tu dinero. ¿Sabes qué es? Es invertir en el reino. Amén. Dar con alegría. Porque mucha gente puede pensar, o muchos hijos, perdone, no, estoy perdiendo, no. Tú siempre vas a ganar en el reino. En el reino no hay pérdida. Pero tenemos que entender este principio de vida. Este joven rico no lo entendió. Por eso sus riquezas estaban en lo terrenal. Estaban en lo terrenal. Pero cuando tus riquezas están en el reino de Dios, hay vida eterna en nosotros. Dar con alegría nuestros diezmos, ofrendas y proyecto en mi casa. Porque tengo que decirlo. La pastora lo dijo semanas atrás. Estamos en rojo. Y trabajando en rojo. Pero Dios sigue proveyendo, amados. ¿Cómo lo está haciendo? No sé. Pero Dios sigue proveyendo, amado. ¿Por qué? Porque no es perder, es invertir en el reino. Y cuando hijos vamos a entender que estamos invirtiendo en el reino de Dios, vamos a tener un corazón que no está atado a las riquezas, no, sino un corazón que está atado a la verdad de Dios. Porque el creyente que da con gozo siempre, y escúchelo bien, va a experimentar libertad de generosidad, porque confía en Dios, que Dios va a proveer. Con libertad tú puedes dar, porque Dios siempre diga, va a proveer. Y ese es un corazón entendido. El joven rico no lo entendió, pero como hijo de Dios diga, nosotros lo entendemos y lo abrazamos, porque nuestra riqueza no está en el mundo, sino está en el reino de Dios, que es vida eterna y gozo y paz. Amén. Vamos al último principio de esta mañana. En el reino, el fundamento verdadero es oír. Te dije al principio que íbamos a llegar a esto: oír y hacer. Oír y hacer. El fundamento verdadero es oír y hacer. Mateo 7, 24 al 27. Dice: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo, porque estaba fundada sobre la roca. 26. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no la pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y esta se vino abajo, y su ruina fue estrepitosa. Amados, eso concluye la exposición del Sermón del Monte con esta palabra. Jesús dice: tengo que finalizar con esta verdad. Y él cierra magistralmente este sermón con la palabra de los dos cimientos, porque dice que uno construyó sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Diga: Cristo y su palabra. Cristo es esa roca. Pero dice que el otro construyó sobre la arena, apariencias y emociones. ¿Y cuánta gente ha construido sobre la arena? La apariencia. Pero ¿qué pasa con la apariencia en un momento? Si tú no la sostienes, se desvanece. Tiene que estar allí sosteniendo esa apariencia que es ficticia, para que los otros vean
o piensen quién yo soy. ¿Cuánta gente, y sucede, que está fuera del país y manda fotos cerca de carros, con ropa, y tú dices, wow, vamos a hablar aquí a los colorenses. La está votando, está viviendo allá, cuando está más limpio que cualquier sartén. Pero es una apariencia, y cuando tú llegas al sitio y tú lo ves y tú dices, wow, este no era el que montaba fotos y decía que tenía el carro último modelo, porque es una apariencia construida sobre una arena, emociones que se van a derrumbar. Pero cuando tú construyes sobre la roca que es Cristo, sobre esa palabra que hoy te alinea el propósito, pueden venir vientos contrarios, pero tú vas a permanecer, tú vas a estar allí. No va a importar las circunstancias que vengan a tu vida, porque no es una apariencia, diga, es Cristo la esperanza de gloria, no es una apariencia. Y cuando Cristo trae esta palabra, estaba diciendo, ¿tú sabes qué? Cualquiera que oí y pone en práctica, vamos, pone en práctica. El contexto, oír no significa simplemente escuchar con los oídos, sino recibir con el corazón esa palabra. ¿Y cuánta gente nada más oye? ¿No? Pero no ha escuchado con el corazón lo que el Señor me está diciendo. ¿Qué tengo que hacer? Porque cuando yo puedo escuchar con el corazón, yo sé que tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Santiago dice, oír sin hacer es como mirar en un espejo y olvidar lo que viste. Olvidar lo que viste. ¿Cuánta gente ve algo y dice, yo ni me acuerdo? Yo ni me acuerdo. Porque no vieron. No vieron. Por eso dice, oír sin hacer es como mirar en el espejo y olvidar lo que viste. Pero oír y hacer, iglesia, es el cimiento sólido por el cual se edifica una vida que resiste las tormentas. Cuando tú puedes oír la palabra y hacer que esa palabra cobre vida, tú puedes estar sobre la tormenta. Una vida que está arraigada en Cristo es alimentada, diga, por la palabra. Por la palabra. Una vida que es arraigada, que está arraigada en Cristo, es alimentada por la palabra. Por la palabra. Recibe la palabra en tu corazón. Abraza esa palabra. Y tu vida va a estar cimentada en Cristo y fortalecida por esa obediencia ahora, porque hay fe. No es una vida sin problemas. No estoy diciendo eso. No es una vida que no tenga circunstancias, porque la vamos a atravesar. En el mundo hoy vamos a tener, dijo el Señor, aflicciones, pero confiar. Pero yo puedo confiar porque tengo una palabra. Tengo una palabra que me dice confía, Rigoberto. Tengo una palabra que me dice camina con fe. Tengo una palabra que me dice no te vas a ahogar. Tengo una palabra que me dice no te vas a quemar. Tengo una palabra que me dice camina la milla extra, porque yo estoy del otro lado esperando que tú llegues. Pasa al otro lado, dice el Señor. Pasa con fe. Pero tengo una palabra. Tenemos una palabra, iglesia del Señor. Una palabra que me fortalece y me hace caminar, diga, en obediencia. Porque me tiene que hacer caminar en obediencia. No es solamente tener la palabra, porque esa palabra la tengo, el oír y el hacer de esa palabra. ¿Qué escuché? Ahora, ¿qué tengo que hacer?
¿Qué tenemos que hacer al escuchar la palabra del Señor? Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte hoy. ¿Qué tengo que hacer? Porque si es una vida que permanece firme, esa vida va a estar firme aún en medio de la tormenta. Ya lo músicos pueden venir. Es una vida que debe estar firme en medio de la tormenta. ¿Y qué vemos de ejemplo para finalizar? De Pablo y Silas. Tremendo Pablo y Silas, es tremendo, porque eran hombres de Dios. Pero dice la Escritura que cuando estaban en Filipos, había una mujer, ¿verdad? Una muchacha con un espíritu de adivinación, y ellos allí constantemente escuchándola dicen: hey, vamos a liberar a esta mujer. Hicieron lo que tenían que hacer, pero dice que eso no gustó a los amos de esta muchacha, y comenzaron a acusarlos a ellos. Y dice la Escritura que los magistrados ordenaron azotarlos con varas, fueron encarcelados y se aseguró los pies que en el cepo. Todo lo que atravesaron esos hombres por hablar, por hacer, por caminar en la verdad de Dios. Pero dice la Escritura que a la medianoche, en medio de su tormenta, porque era una tormenta que estaban atravesando, estaban encarcelados. ¿Quién quiere estar encarcelado, si yo pregunto? Ninguno. ¿Quién quiere que lo pongan en el cepo? Vamos a San Blas, haga algo malo allí y lo van a poner en el cepo. Ninguno quiere estar por allí ni ser azotado. Pero dice que Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y dice que los presos oían. Comenzaron a cantar la verdad que tenían en su espíritu. Comenzaron a hacer lo que la palabra les decía. Comienza a cantar en medio de esa aflicción. Comienza a hacer que la palabra ahora cobre vida. No importa las circunstancias que te estén rodeando. Ellos pueden decir: estamos encarcelados, nos quedamos quietos. No, porque cuando tú recibes una palabra, esa palabra tiene que llevar a ser iglesia. No se quedaron callados. La diferencia de Pablo y Silas con respecto a los otros presos era una vida que estaba arraigada en Cristo, alimentada por la palabra. Cuando tu vida está arraigada en el Señor y alimentada por la palabra, no por el comentario, no por la televisión, no por Calle 13, no, está alimentada por la palabra. Mi tiempo está en el Señor, lo que hago, lo hago en Cristo, porque eso me va a fortalecer y me va a ayudar en tiempos de tormenta. Por eso dice que la vida cristiana que resiste las tormentas no depende de las circunstancias, sino de una relación profunda con Dios para poder oír y hacer su palabra. Circunstancias van a haber. Si a una lista hoy le digo: tráigame sus problemas, lo terminamos. Porque todos tenemos circunstancias. Todos tenemos a alguien enfermo. O cuidado, nosotros mismos estamos enfermos. Tenemos circunstancias como familiares. Un hijo que se está desviando. Una hija que también posiblemente esté en rebeldía. Un esposo que no está alineado a los principios del Señor. En el trabajo, con algún compañero. Todos tenemos circunstancias, iglesia. Pero dice: si tú y yo, en medio de esas tormentas, ¿verdad?, tenemos esa relación profunda con Dios para poder oír y hacer lo que dice la palabra.
Esas circunstancias, tiene que hablar de esas circunstancias. Porque yo tengo una palabra del Señor. Yo le voy a hablar de esas circunstancias. Voy a hacer que la palabra ahora haga lo que tenga que hacer por medio de esa verdad de Cristo. Porque es la vida encarnada, hermanos. Termino con eso. El sermón del monte no es una utopía, iglesia del Señor, sino un llamado a vivir. Es un llamado a vivir el reino, diga, aquí en la tierra. Jesús llegó, los vio y le dijo: tienen que vivir ese reino aquí en la tierra. Hoy Jesús te invita a ser diferente, a encarnar los valores del reino que transforman no solamente nuestra vida, sino nuestro ambiente. Porque el valor del reino que ahora está en ti va a transformar el ambiente donde tú estás, el lugar donde tú vayas. Es por eso que tenemos que vivir el sermón del monte. Vívelo, iglesia, con propósito. Vive la palabra con humildad. No te sientas superior, porque yo estoy aquí ahora y tengo 25 años en brazos abiertos y me siento superior. No, vive esa palabra con humildad, con un amor radical. Deja que el reino de Dios se manifieste en nuestras decisiones y en nuestras relaciones. Ponte de pie, iglesia, en esta hora.